A la historia le encantan los clichés. El sultán, un gobernante temible; el visir, un intrigante traicionero; la hija, un ornamento del harén, un peón político en el juego de los matrimonios dinásticos. Ahora olvida todo eso, porque la historia de Mihri Ma Sultán es ese caso excepcional en el que todos los tópicos se hacen añicos. He aquí un personaje que no encaja en el sistema, lo destroza desde dentro. No fue simplemente la hija de un gobernante, fue casi una corregencia, una operadora política cuyas redes de influencia cubrían el imperio desde Estambul hasta Budapest. Y sí, corrían rumores persistentes de que incluso su padre, Solimán el Magnífico, el hombre ante el cual temblaba media Europa, en ciertos momentos sentía por ella no solo ternura paternal, sino un miedo que helaba el alma. ¿Por qué? ¿Cómo pudo una joven nacida en la jaula de oro de Topkapi convertir esa jaula en el centro de mando de un vasto imperio? Por un lado, están las frías líneas de las crónicas otomanas y los registros financieros, donde su nombre aparece junto a cifras colosales, la construcción de mezquitas, tratos con banqueros europeos. Por otro, está la imagen pulida por la cultura popular, en particular por la serie El Sultán, donde su carácter y destino se llevan al grado del drama elevado. La verdad, como siempre, está en un punto intermedio, pero es mucho más interesante que cualquier guión. Mihrimah respiró, desde sus primeros días, el aire de oportunidades sin precedentes e intrigas mortales, y demostró ser una alumna aplicada. Pero su fuerza no residía simplemente en su linaje. Ella era el cerebro y el nervio de un clan enorme. Tras la muerte de su madre, pasó a dirigir de facto el partido de Hürrem en el harén. Después de la ejecución de su hermano, el príncipe Mustafa, y del caos político que le siguió, se convirtió en el principal apoyo de su otro hermano, el futuro sultán Selim. Su matrimonio con Rustem Pasha, el mayor depredador político de esa era, no fue una unión de corazones, sino una fusión de activos. Juntos formaron un sistema bipolar de poder. Él en las sesiones del diván, ella en las profundidades del harén, mientras su capital e influencia comunes crecían como la espuma. Pero lo crucial es esto: ella nunca fue simplemente la esposa, fue una socia y a menudo la beneficiaria. Y ahora llegamos a lo esencial. ¿Qué tiene que ver aquí el miedo de Solimán? Los historiadores no escriben directamente «el sultán temía a su hija», pero nos dejan un rompecabezas que forma una imagen inquietante. Hacia el final de su vida, Solimán, el legislador que transformó el imperio otomano en una superpotencia, se había convertido en un hombre suspicaz, sombrío y solitario. Había sobrevivido a casi todos sus leales compañeros. Había ejecutado a sus hijos, y a su lado permanecía ella, Mihrimah, un recordatorio vivo de su amada Hürrem, heredera de su increíble voluntad y ambición. Ella conocía todos los secretos, todos los esqueletos en el armario de la dinastía, todos los mecanismos financieros, todos los puntos débiles. Imaginen la posición de un monarca que envejece. Su poder se sostiene sobre información y dinero, y su hija influía en ambos canales. Se había vuelto imprescindible. Y ser imprescindible para un gobernante absoluto es el puesto más peligroso del mundo. Eso genera dependencia, y la dependencia genera una rabia sorda, no expresada, y ese miedo en particular. El miedo ante aquella de quien ya no estás seguro, a quien no puedes comandar, porque sin ella el sistema se derrumbaría. Hoy nos adentraremos entre bastidores. Observaremos sus obras arquitectónicas no como simples actos de caridad, sino como declaraciones de poder solidificadas en piedra. Analizaremos sus finanzas como un esquema de gobierno en las sombras, e intentaremos comprender, al final, quién fue realmente: una manipuladora genial, la salvadora del Estado, o una mujer solitaria que pagó con el poder con todo lo que tenía. Y para no perderse otras historias del Imperio Otomano, desde ascensos dramáticos hasta los oscuros secretos del palacio, hagan clic en suscribirse y activen la campana, porque lo principal y lo más impactante está por venir. Allá vamos.
La jaula dorada en la que vino al mundo Mihrimah Sultán tenía una dirección concreta: el palacio de Topkapi, el harén. Pero para ella no era un bloque de celdas, era el centro del futuro imperio. Su nacimiento a principios de la década de 1520 no es solo una anotación en el registro civil, es una jugada política, fría y precisa, como el golpe de una cimitarra. Los historiadores discuten 1521 o 1522. La diferencia es de un año, pero la esencia está en otra parte. Ella fue la primera hija nacida del matrimonio legítimo de Solimán el Magnífico y Hürrem. En un mundo donde el derecho del hijo mayor al trono podía fragmentarse y disputarse, el estatus de primer hijo de la esposa amada no era un título, era un activo. Desde el principio se apostó por ella. Su nombre no era una casual combinación de sonidos, Mihrimah, sol y luna en una sola palabra. Era un manifiesto, una declaración. Esta niña era un astro. En su nombre ya estaba escrito el programa. Ella debía iluminarlo todo. Y sobre su cuna se alzaban dos figuras clave. El padre, Solimán, Kanuni, el legislador, que ya entonces pulía el imperio hasta darle brillo. Y la madre, Hürrem, la antigua esclava roxelana, que para entonces había recorrido un camino equiparable a saltar un abismo, de concubina a esposa del sultán. Era un guión sin precedentes. Hürrem no solo dio a luz a una hija, comenzó a construir una dinastía, y Mihrimah era la piedra angular de esa construcción. La infancia de la princesa fue un manual sobre poder blando y realidad dura. Sí, la consentían. Seda, perlas, una propiedad en Estambul regalada a los 6 años, no para jugar, sino como fuente de ingresos. Fue una Shehzade Hatun desde la cuna, una princesa con presupuesto propio. Y en el fondo, en las estancias del harén, se libraba otra guerra, silenciosa, sin cañonazos, pero no menos mortal. Mahidevran, madre del príncipe heredero Mustafa, y su facción no veían a aquella niña como una criatura, la veían como una amenaza, como la prolongación de las ambiciones de la odiada Hürrem. Hürrem, que había pasado por la escuela de supervivencia en la esclavitud y los golpes palaciegos, era su principal estratega. No solo amaba a su hija, la estaba preparando. Las lecciones eran simples y crueles. Confía solo en la familia. Aprende a leer las estrellas. Recuerda que cada regalo tiene un precio y cada petición un significado oculto. A los 10 años, Mihrimah ya no era una niña, era un proyecto. El proyecto de una mujer que no debía ser simplemente la esposa de alguien, sino un pilar, el sostén de una dinastía. Los guionistas de la serie El Sultán tomaron el esqueleto histórico y lo revistieron con el terciopelo de un culebrón. Aquí la educación no es un fin, sino una decoración, hermosa, estética, pero que sirve de fondo para triángulos amorosos e intrigas de harén. La joven Mihrimah memoriza poemas de Hafiz no para debatir con sabios, sino para conmover a su padre, Solimán. Sus lágrimas sobre el diván poético y sus manos elegantes trazando caligrafía árabe son una señal visual para el espectador. Miren qué profunda y vulnerable es. Sus talentos musicales se convierten en el fondo de sus sufrimientos, usualmente por un amor no correspondido. Es un recurso clásico, hacer a la heroína diferente a todas, elevándola por encima de la frivolidad del harén a través del arte. Pero lo más importante es que en la serie sus conocimientos son reactivos, se activan en respuesta a amenazas externas. Escuchó una conversación, usó su dominio del idioma para advertir a su madre, se enteró de una conspiración, compuso un poema mensaje como cifrado. Su inteligencia funciona como un dispositivo de espionaje, integrado en un vestido lujoso. Sirve a los objetivos de Hürrem y más tarde a su propia supervivencia en la lucha contra Nurbanu. La culminación de esta imagen es la transformación de la niña inteligente en la mujer sabia, pero solitaria. Su educación se convierte en un atributo de su soledad y anhelo.
No gobierna a través del conocimiento, sufre por él. Es la tragedia de un pájaro encerrado en una jaula de oro que canta canciones hermosas, pero tristes. El espectador debe empatizar, no admirar su voluntad política. Sus talentos hacen su imagen más refinada, pero no más peligrosa. Es una romantización llevada al absoluto. Ahora, apartemos el polvo de la serie y observemos el mármol frío y brillante de los hechos. La Mihrima real no recibía educación. Ella pasaba por un temple intelectual. Su plan de estudios en el harén de Topkapi se asemejaba a la preparación de un estratega de élite, no de una dama bien educada. El dominio fluido del árabe, el persa y el turco no era para leer poesía amorosa junto a la ventana. Era un acceso directo a las fuentes primarias del derecho, a la poesía como herramienta de propaganda y a la correspondencia sin filtros con cortes extranjeras. Su poesía no es un diario personal, sino diplomacia pública. El seudónimo Mihri, que significa sol, es una declaración. Sus poemas conservados no tratan de amores desdichados, sino de la naturaleza del poder, el deber y la luz de la justicia. Pero han llegado hasta nosotros pocos de sus versos personales. La mayoría pertenecen a la pluma de los guionistas de la serie. ¿Y su mecenazgo? No es caridad en el sentido moderno, es la construcción de la infraestructura intelectual del imperio. Las madrasas que financiaba formaban a futuros funcionarios y poetas obligados a ella por su estatus. Los talleres de calígrafos y copistas eran en esencia el equivalente a una editorial estatal que controlaba los flujos de información. El arquitecto Sinan, que construyó su magnífica mezquita en Üsküdar, dejó constancia de su profunda comprensión de los cálculos de ingeniería. Ella no solo aportaba dinero, se involucraba, debatía, aprobaba. En la serie, sus talentos son un escudo y un adorno. En la vida real, eran una cartera de inversiones y andamios. La serie muestra cómo el mundo influye en Mihrima. La historia demuestra cómo Mihrima, usando su intelecto como cimiento, construye un mundo a su alrededor. ¿Por qué incluso Suleimán la temía? No porque fuera su hija favorita, ese es precisamente un recurso de la serie, sino porque a mediados de su reinado ella se había convertido en poseedora de un capital simbólico que ni siquiera el padishá podía ignorar. Hablaba el lenguaje de los ulemas, los poetas, los arquitectos y los diplomáticos. Creaba legado en piedra y en versos. Su red de influencia, a través de los vakif y el patrocinio, envolvía al imperio. Suleimán podía ejecutar a un visir, pero no podía cerrar una madrasa construida con los legítimos fondos de su hija, ni prohibir que se citaran sus poemas. Su fuerza no radicaba en urdir intrigas en el harén, sino en legitimar su poder a través de autoridades incuestionables, la ciencia islámica, la poesía excelsa, la arquitectura sagrada. Transformó la erudición cultural en una tecnología política. Eso era lo que realmente daba miedo. Contra el veneno o la daga hay guardias, contra una persona cuya palabra se vuelve parte del canon y cuyas construcciones cambian el rostro de la capital, no hay muchas defensas. El matrimonio de Mihrimah y Rustem Pasha no es una historia de amor, es una fusión bajo el rótulo de la dinastía. En 1539 se celebra un acuerdo donde la dote no se mide en cofres, sino en influencia, y el contrato matrimonial no lo escribe un calígrafo, sino la propia Hürrem Sultán. Ella tiene 17 años, él ronda los 40. Él es un niño croata que hizo una carrera vertiginosa de Janízaro a Gran Visir. Ella es la luna de Solimán, su única hija, nacida en sedas púrpuras. No los unió el destino, sino el frío cálculo de la alta liga del Politburó otomano. El siglo magnífico toma esta seca matriz y la inunda con fuego de pasiones. Ella está enamorada del temerario Bali Bey, pero su padre, el sultán, como un villano de cuento, la entrega en matrimonio al advenedizo Rustem Pasha.
Las escenas de la boda son una fiesta para todo Estambul, pero el rostro de la novia es una máscara de desesperación. La serie pinta a Rustem de manera casi grotesca: lepra, avaricia, una perpetua humedad en el alma. No es un marido, es un carcelero, puesto por Hürrem para reforzar el control sobre su hija y, por ende, sobre todo el harén. Ahora borremos el maquillaje y miremos los libros. La Mihrimah histórica no es una sufridora romántica. Sus cartas a su padre, conservadas en Topkapi, son una clase magistral de manipulación. No llora por un amor infeliz, se queja de que Rustem es lento en los asuntos, de que las decisiones se toman sin diligencia. ¿Hijos? Aquí la historia se vuelve nebulosa. Está documentada una hija, Aisha Umashá, la nieta favorita de Solimán, eslabón en la cadena dinástica posterior. Los hijos se ahogan en las contradicciones de las crónicas, ya sea Mehem, ya sea Suleimán, ya sea Usmán, que murió sin descendencia. Entonces, ¿dónde está la verdad? En algún punto intermedio, en el lugar donde las ambiciones chocan con el deber. La Mihrimah de la serie lloraba de impotencia. La real probablemente solo lloraba de rabia cuando algo no salía según lo planeado. Su vida personal no fue un melodrama, sino la continuación de la política por otros medios. Rustem no fue un objeto de amor u odio, sino un activo. Su capital, financiero, administrativo, lo usó hasta el final para erigirse un monumento no de lágrimas, sino de piedra. En esto radica la principal divergencia. En la serie es una víctima del matrimonio. En la historia, su principal beneficiaria. No se limitaba a dar consejos, creaba una realidad en la que esos consejos se volvían los únicos posibles. Tomemos el caso de Ibrahim Pasha, el gran visir, amigo de la infancia de Solimán, hermano de su alma. La caída de tal gigante parecía imposible. Mihrimah trabajó con precisión. La niña tras la pantalla que memorizaba cada broma imprudente de Ibrahim, cada insinuación de sus ambiciones y cuidadosamente, como un veneno precioso, se lo transmitía a su madre. El resultado, la noche de la ejecución, en 1536. Fue su primer gran movimiento político, y fue ejecutado a la perfección. Pero la verdadera magnitud de su influencia se reveló en 1553, en el asunto del príncipe Mustafa. Las fuentes insinúan, fue Mihrimah quien organizó el falso documento, la carta del Shah persa que probaba la traición de Mustafa. Pero la genialidad no estuvo en la falsificación, la genialidad estuvo en su presentación. Mustafa fue estrangulado en la tienda de su padre, y el camino de su propio hermano Selim quedó despejado. Si tras la muerte de Hürrem alguien en el palacio respiró aliviado pensando que la era de la influencia femenina había terminado, se equivocó gravemente. En el escenario político del Imperio Otomano había ascendido una nueva estrella y su luz no era menos brillante. Mihrimah Sultán no solo heredó las redes de influencia de su madre, sino que las pulió hasta darles brillo, transformándolas en una herramienta precisa de poder. Su figura se convirtió en ese centro de gravedad, en torno al cual se forjaban alianzas y comenzaban y terminaban las carreras de los grandes visires. La impronta política de Mihrimah se forjó temprano, dentro de la famosa coalición Hürrem-Mihrimah-Rustem. Este triángulo no era solo un consejo familiar, sino un verdadero gabinete ministerial en la sombra. Su influencia se sentía en los rincones más oscuros de las intrigas palaciegas. Un ejemplo claro es el destino del gran visir Kara Ahmed Pasha. Este hombre, yerno del mismísimo sultán, parecía intocable. Ocupó el cargo más alto en 1553, como un bombero llamado a apagar la crisis tras la ejecución de Mustafa y la caída temporal de Rustem. Durante 2 años, Kara Ahmed sostuvo las riendas del gobierno, pero la alianza familiar operaba en un modo de sabotaje silencioso e implacable. Pronto surgió una acusación en el aire, tan banal como una moneda y mortal como un veneno: soborno.
Los susurros, inspirados por Rustem, llegaron a los oídos de Solimán. Kara Ahmed fue ejecutado, y su sillón, como impulsado por un resorte, fue ocupado nuevamente por el esposo de Mihrimah. Esto no fue solo un giro en una carrera, fue una lección para toda la élite imperial sobre dónde residía realmente la fuente del poder. Con la muerte de Hürrem en 1558, Mihrimah no se quedó en las sombras. Al contrario, dio un paso al frente, asumiendo un cargo único, casi oficial, de consejera principal y ojos del sultán en la capital. Cuando Solimán partía a campañas militares, era su hija quien se convertía en sus oídos y ojos en Estambul. Ella clasificaba las noticias, separando lo importante de lo secundario, y enviaba a su padre despachos lacónicos cargados de significado. En esas cartas no había sentimentalismo, solo datos precisos, análisis, pronósticos. Solimán confiaba en su criterio incondicionalmente. Ella era una extensión de su propia mente en el corazón del imperio. En el juego dinástico, esa competencia por el trono otomana, Mihrimah inicialmente apostó por el príncipe Bayaceto, como lo hizo su madre en su momento. Junto con Rustem, eran su estado mayor político. Sin embargo, Bayaceto, al heredar el talento de su padre, heredó también su fatal arrogancia, ignorando los consejos de su hermana. Su indiferencia hacia la fina red de apoyo que Mihrimah tejía para él fue un error fatal. Y aquí se manifestó el carácter no emocional, sino puramente racional de su política. ¿Decepción? Posiblemente. Pero lo principal era el cálculo frío. Al ver que su apuesta estaba perdida, Mihrimah, sin vacilar, cambió de bando, pasándose al más manejable Selim. Este movimiento resultó ser una inversión genial. Al ascender al trono, Selim II no solo recordó el apoyo de su hermana, sino que la colmó de oro, asignándole 50.000 monedas para necesidades urgentes, lo cual fue una señal de la más profunda gratitud y reconocimiento de su poder. Y tras la muerte de Solimán, Mihrimah alcanzó el apogeo de su estatus, convirtiéndose en la mujer más influyente y respetada del imperio, primero bajo su hermano Selim y luego bajo su sobrino Murad III. Su autoridad era incuestionable. Su palabra era la ley para todo el harem y una opinión de peso para el diván. No solo mantuvo su influencia, sino que cultivó el futuro. Fue Mihrimah quien le regaló al joven Murad III a la concubina Safía, una mujer de rara inteligencia y ambición. Este regalo, hecho con una visión a largo plazo, determinó durante décadas la política interior del imperio, vinculando 2 generaciones de poder femenino con un hilo invisible de continuidad. Su influencia se extendía mucho más allá de los muros palaciegos y las rencillas internas. Al igual que Hürrem, Mihrimah miraba el mapa del mundo como un estratega. Mantenía correspondencia diplomática independiente, por ejemplo con el rey polaco Segismundo II Augusto. Estas cartas no eran súplicas o cumplidos, sino documentos de una sutil política internacional, donde se discutían el comercio, la seguridad fronteriza y el statu quo en Europa del Este. Para los monarcas extranjeros, ella no era simplemente la hija del padishá, sino un actor político independiente con el que había que contar. Los mitos, popularizados por las series, pintan a una belleza histérica que quebranta la voluntad de su padre con caprichos y celos. La realidad era mucho más cínica y efectiva. Mihrimah no hipnotizaba a Solimán. Ella argumentaba. Era su consejera más confiable, más despiadada y más personalmente leal. ¿Por qué? Porque sus intereses estaban cosidos con sangre y ambiciones en un todo único. Su ascenso era la garantía de la continuación del linaje de Hürrem en el trono. No luchaba por la atención de su padre, sino que administraba sus temores. Su fuerza radicaba en el monopolio de la información. A través de Rustem Pasha, el gran visir, controlaba el diván. A través de una red de clientes y espías en el harén, todos los rumores y estados de ánimo. Se convirtió en el nudo de comunicación indispensable del imperio. Solimán no recibía de ella simplemente la opinión de una hija, recibía un informe consolidado en una sola imagen, filtrado a través del prisma de la lealtad.
Cuando ella decía, Bayaceto traicionará, como Mustafá, no sonaba a celos de una hermana, sino a un diagnóstico emitido por el mejor médico del Estado. ¿Por qué entonces el viejo sultán, conquistador de Rodas y Bagdad, cedía? No cedía, delegaba. Mihrimah era su alter ego en un mundo al que él, como monarca semidivino, tenía un acceso limitado. Ella podía ser dura donde él necesitaba permanecer misericordioso, intrigar donde él necesitaba parecer puro. Su relación no era un romance patológico, sino la forma más elevada de simbiosis política. Él no le temía a ella, sino al vacío y al caos que podrían surgir si perdiera esa herramienta de su voluntad, perfecta y aterradora por su impasibilidad. Las piedras que colocaba en los cimientos de sus mezquitas eran la misma moneda que los akche de oro en sus arcas. La moneda del poder. Mihrimah Sultán no construía simples edificios, erigía monumentos públicos a su influencia, y lo hacía con una escala que silenciaba incluso a los visires más gruñones. Su legado arquitectónico no son fundaciones benéficas discretas, son declaraciones estridentes, visibles a kilómetros de distancia. El nombre que llevaban no era el del sultán, sino el de la hija del padishá. Encomendó sus ambiciones a la única persona capaz de revestirlas de forma perfecta, al genio de Mimar Sinan. Su alianza de arquitecto y mecenas dio a luz no simples construcciones, sino obras maestras que aún hoy definen la silueta de Estambul. El complejo de Edirne Capı se convirtió en su diadema. Dicen que fue concebido como un regalo o consuelo para su hermano, el sultán Selim II, pero resultó más bien un monumento a la hermana. Aquí, Sinan, inspirado por la generosidad de su patrona, logró lo imposible. Su cúpula, de más de 20 metros de diámetro, se convirtió en una de las más grandes del imperio. Pero el verdadero milagro fueron los 4 minaretes, 73 metros cada uno. Imaginen esa cifra. Eran visibles desde 20 kilómetros de distancia. Esto no es arquitectura, es un grito plasmado en piedra. Tras la fachada del edificio religioso se escondía un mundo entero. Una madrasa para 300 estudiantes, donde, según los rumores, había incluso un observatorio. Un hospital que curaba a miles y una cocina que alimentaba a multitudes. Un caravasar para mercaderes que generaba ingresos sustanciales. En la inauguración, en 1568, cuando estuvo presente el propio sultán Selim II, las crónicas preservaron sus palabras. «Esta es la luz de mi nombre para la eternidad». Sinan fue breve. Su generosidad lo obligó a superarse a sí mismo. Por todo el imperio, desde Jerusalén hasta Bursa, ella extendió una red de sus obras benéficas, mezquitas, hammams, fuentes, madrasas. No se limitaba a firmar los cheques, se conservan sus cartas a Sinan con correcciones a los planos. Haz la cúpula más alta para que Dios vea mi fe. Fue la capataz de su propia leyenda. Los últimos años de Mihrimah Sultán fueron una lenta combustión de la antorcha que iluminó todo el imperio. Tras la muerte de Solimán, su poder alcanzó formalmente su cenit, pero se volvió frágil como el hielo sobre el Bósforo en febrero. Permaneció no solo como la hermana del sultán, sino como un pilar del trono, incluso cuando ese trono tambaleaba bajo los pies ebrios de Selim II. En esos 12 años, Mihrimah logró lo imposible. Se convirtió en regente de un gobernante adulto. Las crónicas preservan un detalle asombroso. Sus firmanes, firmados desde la profundidad del harén, nombraban gobernadores y ejecutaban rebeldes. Cuando en 1567 se rebelaron los yenízaros, fue su orden, y no la de su hermano, la que restableció el orden. Pero tras cada uno de sus triunfos se alzaba una sombra. La sombra de su cuñada y principal rival, Nur Banu. La lucha entre ellas no era una riña femenina, sino una guerra fría por el futuro de la dinastía.
Sin embargo, hacia mediados de la década de 1570, la tensión comenzó a quebrar incluso su férrea voluntad. Gota, migrañas, noches de insomnio en los laberintos de la intriga. Su cuerpo comenzaba a ceder. Su muerte, el 25 de enero de 1578, no fue una catástrofe súbita, sino un final silencioso, casi burocrático. La causa oficial, complicaciones de una enfermedad de larga data. Aunque susurros sobre un veneno de Nurbanu recorrieron el serrallo, los historiadores los descartan. Lo que mató a Mihrimah no fue el veneno, sino el agotamiento. El agotamiento de un juego infinito en el que el imperio era la apuesta. Sus funerales fueron magníficos, como correspondía al sol del mundo. 10.000 pobres alimentados, 40 días de luto. Selim declaró que la luz del imperio se había apagado. Pero mentía. La luz no se apagó, se transformó en institución. El legado de Mihrimah la sobrevivió siglos. Las mezquitas de Sinan en Uskudar y Edirne no son solo obras maestras arquitectónicas, sino monumentos de una voluntad política esculpida en piedra. Su muerte no fue el fin de una era, sino un punto de transición, del gobierno a la leyenda, de las intrigas en las estancias de Topkapi a un símbolo atemporal de poder que hace a los historiadores debatir y a los turistas alzar la vista hacia las cúpulas de sus mezquitas eternas.